Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Josué Daniel Dueñas Rodríguez del segundo B, número 15, y el día de hoy vengo a explicar lo que son los mecanismos de cohesión textual. Ok. Primeramente, ¿qué es la cohesión? La cohesión es la característica de un texto bien formado por la relación entre sus oraciones. Se relaciona a su vez con la coherencia y pertenece al ámbito de estudio del análisis del discurso y la lingüística del texto. La cohesión impacta sobre la estructura superficial del texto. Sustitución. La sustitución es un procedimiento que se utiliza para mantener fluido un texto de carácter formal. Se realiza mediante sinonimia, antonimia, perdón, y otros signos lingüísticos para evitar la repetición de las palabras. A su vez, sustitución semántica. Ok. La sinonimia es la relación semántica entre dos o más palabras por la similitud o identidad de significados entre ellas. Aquí tenemos como ejemplo marcha, que su sinónimo podría ser despedida, y celular, que su sinónimo podría ser móvil. De ahí tenemos lo que es la antonomía. Esta se conoce así por la contradicción, oposición real o aparente entre estas. Tenemos como ejemplo claro y oscuro, y también bueno y malo. De ahí tenemos lo que es la hiperonimia y la homonimia. Y pues esta es la palabra que engloba a otras por su significado, para dar un, su entendimiento más claro. Y tenemos como ejemplo estadio, que sería al igual que cancha, o antiguo, que sería el equivalente a viejo. La paráfrasis. Eh, Esta es la explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclarar su entendimiento, valga la redundancia. Tenemos como ejemplo aquí el jardín de Messi. Me parece un buen ejemplo debido a de que lo conocemos así mundialmente, y su equivalente vendría a ser el estadio Camp Nou. Y el rey del pop, mejor conocido como Michael Jackson. De ahí tenemos lo que es la identidad referencial. Sobre el texto, este instrumento de cohesión instaura una conexión entre un componente del texto y otro u otros que están dentro del propio texto. La anáfora y catáfora. Anáfora. Esta hace ilusión a un nombre que viene antes del discurso. Por ejemplo, ahí está Chepe, grítale que no escucha. De ahí tenemos la catáfora. Primero el pronombre y después el nombre al que se refiere. Y tenemos como ejemplo, por eso no quiero ir, porque siempre pierden el tiempo. De ahí tenemos lo que es la proformas. Tenemos lo que es proformas. Proadverbios. Estos suelen reemplazar a adverbios o a complementos circunstanciales. De ahí tenemos lo que son los pronombres. Estos suelen reemplazar nombres personales, interrogativos, relativos, indefinidos y posesivos. Y tenemos estos dos ejemplos. Estudié con María ayer. Ella es súper intelectual. Y el otro ejemplo vendría a ser lo que es fascinado del estadio. Allí la pasión abunda. De ahí tenemos lo que es la elipsis. Ok, esta es la ausencia de un elemento dentro de una oración empleada para suprimir información no necesaria o la cual ya es conocida. Y tenemos como ejemplo, hoy veré este partido, mañana veré el otro partido. Aquí podemos notar que esto lo que hace es suprimir información que ya sabemos, pero, o sea, hacemos como más corto el texto para así no dar tanto texto, valga la redundancia. Y de ahí tendríamos lo que es marcadores discursivos. Ok, estos marcadores sirven para estructurar el texto y guiar.
se pueden usar para organizar y relacionar fragmentos. Tenemos lo que es estos marcadores discursivos para resumir. Para resumir, en resumen, pocas palabras, entre otras. También tenemos lo que son para indicar consecuencias, por lo cual, por esto, por tanto, entre otras. También las que son usadas para concluir o terminar. Y serían, por último, en conclusión, para finalizar, entre otras. Y para indicar causas, debido a, ya que, a causa de, y entre otras. De ahí tenemos estas otras que son para indicar hipótesis. A lo mejor, quizá, es probable, entre otras. Para ejemplificar. En particular, concretamente, por ejemplo. Para indicar oposición. A pesar de, pero, no obstante, entre otras. Y para introducción de opinión. A mi parecer, en mi opinión, para mí. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Sin embargo, desobedeciste a tu madre. Por ejemplo, el muchacho que estudió medicina. Para mí, eso no es correcto. Es probable que te hayas equivocado. En conclusión, el procedimiento sería el siguiente. Por tanto, tu opinión no es válida. Debido a lo que dijiste me molestó. Para resumir, tu respuesta fue corta. Y aquí tenemos el texto donde ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Ok, para sustitución tenemos marcado lo que son de color rojo, y para para identidad referencial, perdón, tenemos marcado de color verde. Para elipsis tenemos marcado de color azul, y para marcadores discursivos tenemos marcado de color morado. Pues yo hice este texto de Pablo Escobar debido a que últimamente he estado viendo una serie que, o sea, me ha enganchado y me pareció muy interesante poder hablar sobre este tema. Y pues aquí tenemos, primero, lo voy a leer. Fue un narcotraficante, Pablo Escobar, el patrón del mal. Este fue un narcotraficante, político y empresario nacido en la nación de Colombia. En esa tierra, él fue el fundador y líder del cartel de Medellín. Aquí lo que podemos notar es que cuando hablamos de la nación de Colombia eh, y venimos después y ponemos la palabra tierra, usamos esta palabra en vez de la nación para no ser repetitivos con esta palabra. Bueno, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana y uno de los personajes más ricos de su época. Fue representante a la Cámara Suplente para el Congreso de la República de Colombia por el departamento de Antioquia, un narcotraficante que inundó Estados Unidos de droga y el Caribe también. Aquí lo que podemos notar es que usamos, o sea, resumimos información que ya sabemos, porque para hacer el texto más corto, lo que hacemos es que no somos repetitivos con esta palabra, inundó, y así hacemos el texto más corto. Y aquí estamos aplicando lo que es la elipsis. De ahí tenemos, prosiguiendo con el texto, sería: con el comercio de cocaína amasó la fortuna más grande de su país y una de las más grandes del mundo. En estos tiempos, apodado el zar de la cocaína, puesto que aquí usamos lo que son los marcadores discursivos. Su fortuna estaba evaluada entre los 9.000 y 15.000 millones de dólares, debido a investigaciones y los reportes de la prensa especializada. El tráfico de drogas le reportó beneficios por 25 millones de dólares. Las autoridades lo vinculan al asesinato de más de 10.000 personas, probablemente. Aquí también usamos lo que son los marcadores discursivos. Su principal sicario y el brazo derecho, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, lo vincula a más de 5.500 asesinatos.
en medio de la sangrienta guerra que lo enfrentó al Estado desde 1984. Su organización fue la responsable de innumerables actos de terrorismo, entre ellos la colocación de más de 250 bombas y varias decenas de masacres que dejaron un saldo de miles de civiles muertos, sin contar las miles de víctimas colaterales fruto del fuego cruzado con las autoridades en Antioquía y Medellín. La situación se dio a conocer. Esto impactó al mundo. Aquí usamos lo que es la identidad referencial y fue responsable del asesinato de cientos de policías en Colombia entre los años 80 y 90. Y pues esta sería mi presentación, profesor. Muchas gracias por su atención y pase feliz día. Muchas gracias.